Ese día, don Carlos maldijo su suerte, su pierna rota, su cosecha sin vender, y el dolor punzante que le recordaba que todo había salido mal. Pero lo que no sabía don Carlos es que esa caída acababa de salvarle la vida. Esta es su historia. Don Carlos se levantó antes del amanecer, como lo había hecho cada día de su vida. Sus manos callosas acariciaron las mazorcas de maíz dorado que había cultivado con tanto esmero durante meses. Hoy era el día del gran mercado en el pueblo, y este año su cosecha era la mejor que había tenido en una década. Moro, mi fiel amigo, le susurró a su caballo mientras ajustaba las últimas canastas. Hoy vamos a conseguir un buen precio. Con esto podré arreglar el techo antes de que lleguen las lluvias, y quizás hasta sobre algo para los nietos. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando don Carlos montó a Moro en el camino. Al pueblo era largo, unas 3 horas a paso constante, pero él conocía cada piedra, cada curva. Había hecho este viaje cientos de veces en sus 62 años. Los primeros kilómetros transcurrieron sin novedad. El aire fresco de la mañana lo llenaba de optimismo. Silbaba una vieja canción que su padre le había enseñado cuando era niño, la misma que él cantaba a sus hijos cuando eran pequeños. Pero entonces, al bordear el bosque de robles, sucedió. Una serpiente cruzó el camino justo delante de Moro en el caballo. Normalmente, tan tranquilo, se encabritó violentamente. Don Carlos intentó sujetarse, pero el movimiento fue demasiado brusco. En un segundo, estaba en el aire. En el siguiente, el mundo se volvió un torbellino de cielo y tierra girando. El dolor fue instantáneo y devastador. Don Carlos sintió como algo se quebraba en su pierna derecha cuando golpeó contra una roca. Un grito desgarrador salió de su garganta, asustando aún más a Moro, quien galopó camino abajo con toda la cosecha a cuestas. Durante los siguientes minutos, que parecieron horas, don Carlos yacía en el polvo del camino, aferrándose a su pierna, mientras lágrimas de dolor rodaban por sus mejillas curtidas por el sol. No era solo el dolor físico lo que lo atormentaba. Era ver cómo Moro desaparecía en la distancia con su única fuente de ingresos del año. Era pensar en su esposa esperándolo en casa. Era el techo que seguiría goteando. Era la desesperanza. ¿Por qué?, susurró al cielo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué hoy? No tenía respuestas. No sabía que en ese preciso momento, a solo 30 kilómetros de distancia, una historia muy diferente estaba desarrollándose en el camino al mercado. El sol ya estaba alto cuando don Carlos escuchó el traqueteo de una carreta acercándose. Con gran esfuerzo, había logrado arrastrarse al borde del camino, apoyándose contra un árbol. Cada movimiento era una agonía, pero sabía que quedarse en medio del camino podría ser peor. Don Carlos, por Dios, ¿qué le pasó? Era Ramón, el joven herrero del pueblo vecino, quien iba en su carreta cargada con herramientas. Se detuvo inmediatamente y bajó de un salto. Me caí de Moro, logró articular don Carlos entre jadeos de dolor. Se asustó por una serpiente. Mi pierna, creo que está rota. Ramón examinó la pierna con cuidado, su rostro mostrando preocupación. Está muy inflamada, don Carlos. ¿Necesita un médico urgentemente? ¿Iba al mercado? Sí, respondió don Carlos, y lágrimas de frustración volvieron a sus ojos. Llevaba toda mi cosecha a meses de trabajo, y Moro se fue con todo. Ahora no tengo ni cosecha ni forma de llegar al pueblo. Ramón lo ayudó a subir a la carreta con mucha delicadeza. Mientras lo acomodaba entre las herramientas, le dijo: no se preocupe por eso ahora, don Carlos. Lo importante es que está vivo. Podría haber sido mucho peor. Don Carlos no respondió. ¿Mucho peor? Desde su perspectiva, era difícil imaginar algo peor. Su única fuente de ingresos había desaparecido. Su cuerpo estaba destrozado, y ya podía imaginarse los meses de recuperación por delante, sin poder trabajar la tierra. Durante el viaje al pueblo, el dolor en su pierna pulsaba con cada bache del camino, pero había un dolor aún mayor en su corazón. La sensación de que todo por lo que había trabajado se había perdido en un instante. Oiga, don Carlos, dijo Ramón después de un rato, ¿a qué hora salió usted de su casa? Antes del amanecer. Quería llegar temprano al mercado para conseguir un buen puesto. Ramón frunció el ceño, calculando mentalmente. Entonces, si no se hubiera caído, ¿a qué hora habría pasado por el puente del Río Grande? Pues, hace como 2 horas, supongo. ¿Por qué? El rostro de Ramón palideció. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando algo terrible. Finalmente, habló con voz temblorosa: don Carlos, creo que hay algo que necesita saber. Ramón detuvo la carreta a un lado del camino. Su expresión era una mezcla de horror y alivio, algo que confundió completamente a don Carlos. ¿Qué pasa?
«Muchacho», preguntó don Carlos, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda, a pesar del calor del mediodía. Yo vengo del pueblo», comenzó Ramón. Con voz quebrada salí hace una hora. «Don Carlos, pasé por el puente del Río Grande y...» Hizo una pausa tragando saliva. «El puente ya no está». «¿Cómo que no está?» Don Carlos intentó incorporarse, pero el dolor en su pierna lo detuvo. «Se derrumbó esta mañana, don Carlos. Había 3 carretas intentando cruzarlo cuando se dio. Fue horrible». La voz de Ramón se quebró. Vi los restos. Escuché a la gente del pueblo hablando. Cayeron al río. Nadie sobrevivió. El mundo de don Carlos se detuvo. Las palabras de Ramón flotaban en el aire, pero parecían irreales, posibles de procesar. «Calculan que el puente colapsó alrededor de las 8 de la mañana», continuó Ramón. «Si usted hubiera salido a la hora planeada, con Moro al paso normal, habría llegado al puente exactamente a esa hora. Don Carlos, usted habría estado sobre ese puente cuando se cayó». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los pájaros parecían cantar. Don Carlos miraba al vacío, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. «¿Me está diciendo que si no me hubiera caído, habría muerto don Carlos? Usted, Moro, su cosecha, todo habría caído al río». Reconocieron a 2 de las víctimas: a don Felipe, el comerciante de frutas, y la familia Morales, que iban con su hijo pequeño. Don Carlos sintió que el aire abandonaba sus pulmones. A Felipe lo conocía desde niños. La familia Morales, el pequeño Miguel apenas tenía 5 años. Todas esas personas habían muerto, mientras él maldecía su suerte por una pierna rota y una cosecha perdida. «Esa serpiente», murmuró don Carlos. «Ese maldito animal que asustó a Moro. Le salvó la vida a don Carlos». Ramón puso una mano en el hombro del anciano. Su caída lo retrasó justo lo suficiente para no estar en el puente cuando colapsó. Las lágrimas que ahora corrían por las mejillas de don Carlos ya no eran de dolor o frustración. Eran lágrimas de incredulidad, de alivio, de culpa por estar vivo cuando otros no lo estaban, y de una profunda, abrumadora gratitud hacia ese momento que había maldecido con cada fibra de su ser. «Ramón», susurró, «llévame al pueblo. Necesito ver a mi familia». Cuando la carreta entró al pueblo, don Carlos pudo ver el caos. Había gente llorando en las esquinas. Las campanas de la iglesia doblaban con ese tono fúnebre que solo se usa para las tragedias. Un grupo de hombres organizaba equipos de rescate, aunque por sus rostros sombríos era claro que solo buscarían cuerpos. «¡Carlos! ¡Carlos!». El grito desgarrador de su esposa cortó el aire. Doña Rosa corría hacia la carreta con una mezcla de terror y alivio en el rostro. Detrás de ella venían sus 2 hijos y 3 nietos. «Pensé que estabas muerto», sollozaba mientras llegaba a la carreta. «Moro llegó solo a la casa hace 2 horas, con toda la cosecha intacta, cuando vi que tú no venías. Y luego nos enteramos del puente. Pensé que te había perdido». Don Carlos extendió sus brazos y su esposa se aferró a él como si la vida dependiera de ello. Sus hijos rodearon la carreta, tocando a su padre, asegurándose de que era real, de que estaba vivo. «Ann, estoy aquí, mi amor, estoy aquí», repetía don Carlos, abrazando a Rosa con toda su fuerza. «Me caí de Morón, me rompí la pierna, pero estoy vivo. El médico del pueblo llegó corriendo, alertado por Ramona mientras examinaba la pierna de don Carlos. La familia se agolpaba alrededor, sin querer separarse de él ni por un segundo. «Es una fractura limpia», anunció el doctor. «Dolorosa, pero sanará bien. 6 semanas sin apoyar peso en ella. Y después, terapia». Tuvo suerte, don Carlos, en suerte. Esa palabra resonó en la mente de don Carlos. Unas horas antes, se había sentido el hombre más desafortunado del mundo. Ahora, rodeado de su familia, sabiendo que había escapado de la muerte por minutos, suerte se quedaba corto. Papá, su hijo menor, Miguel, habló con voz temblorosa. «Pensamos que ibas a estar en ese puente. Cuando Moro llegó solo, creímos lo peor». «Lo sé, hijo, lo sé». A don Carlos apretó la mano de Miguel. «Yo también lo pensé cuando Ramón me contó. Si Moro no se hubiera asustado, si no me hubiera caído». No terminó la frase. No era necesario. Todos entendían lo cerca que había estado el final. «Moro volvió con toda la cosecha intacta», dijo Rosa, secándose las lágrimas. «Cuando lo vimos llegar, pensé en ir al mercado a venderla yo misma, para honrar tu esfuerzo. Pero entonces escuchamos sobre el puente y, no importa la cosecha», interrumpió don Carlos. Su voz firme,
a pesar del dolor. Podemos venderla la próxima semana, el próximo mes, o comerla nosotros. Nada de eso importa. Lo que importa es que estamos juntos. Su nieta más pequeña, Lucía de apenas 3 años, se subió cuidadosamente a la carreta y se acurrucó junto a él. ¿Te duele mucho, abuelito? Don Carlos besó su cabecita en ya no, mi cielo. Ya no me duele nada. Las semanas pasaron más rápido de lo que don Carlos esperaba. Su pierna sanaba bien, aunque el doctor le recordaba constantemente que debía tener paciencia. Pero la verdadera transformación no había sido física. Desde el porche de su casa, observaba cómo sus hijos trabajaban juntos en el campo. Miguel había dejado temporalmente su trabajo en la ferretería del pueblo para ayudar con la tierra. Su hija Mayo, Carmen, venía cada día después de su trabajo como maestra para cocinar para todos. Los nietos correteaban entre las hileras de maíz, sus risas llenando el aire. ¿En qué piensas?, preguntó Rosa, sentándose junto a él con 2 tazas de café. En lo ciego que había estado, respondió don Carlos. Durante años, pensé que todo dependía de mí, en que si yo no trabajaba la tierra, si yo no llevaba la cosecha, si yo no hacía cada cosa, todo se vendría abajo. Rosa sintió, esperando a que continuara. Pero mira, señaló hacia el campo. Cuando no pude hacerlo, todos se unieron. Miguel descubrió que le encanta trabajar la tierra. Carmen ha estado enseñando a los niños sobre los cultivos. La familia está más unida que nunca. Y yo... Hizo una pausa. Yo finalmente aprendí a dejar ir. También aprendiste a valorar cada día, añadió Rosa suavemente. Antes, siempre estabas preocupado por el futuro, por el próximo cultivo, la próxima temporada. Ahora estás presente. Tenía razón. Don Carlos había cambiado. Cada mañana al despertar, su primer pensamiento ya no era la lista de tareas del día. Era gratitud por estar vivo para ver un nuevo amanecer. Vendimos la cosecha la semana pasada, dijo Rosa. Miguel consiguió mejor precio que el que hubieras obtenido en el mercado ese día. Al parecer, con el puente caído y menos comerciantes pudiendo vender, los precios subieron. Don Carlos sonrió irónicamente. Incluso en eso, lo que había parecido una catástrofe, había resultado en bendición. He estado pensando, dijo Rosa después de un momento, en las familias que perdieron a alguien en el puente. Yo también, admitió don Carlos, especialmente en la viuda de Felipe y en los padres del pequeño Miguel Morales. ¿Qué te parecería si usamos parte del dinero de la cosecha para ayudarlos?, sugirió Rosa. No mucho, pero algo, una forma de, no sé, de honrar que estamos aquí. Don Carlos tomó la mano de su esposa. Es exactamente lo que deberíamos hacer, y creo que también deberíamos ayudar con la reconstrucción del puente, para que algo bueno salga de toda esta tragedia. Esa noche, don Carlos durmió profundamente por primera vez en semanas. Sus sueños ya no estaban llenos de imágenes de caídas y pérdidas. Soñó con puentes construyéndose, con campos floreciendo, con familias reunidas. Su pierna todavía dolía, pero era un dolor que ahora entendía diferente. Era el precio de estar vivo, y era un precio que pagaría con gratitud cada día. Un año exacto después de aquel día que cambió su vida, don Carlos estaba parado frente al nuevo puente. La estructura era más fuerte, más segura que la anterior. Junto a él estaban las familias de las víctimas del colapso, los trabajadores que habían construido el nuevo puente, y prácticamente todo el pueblo. El alcalde se acercó a él. Don Carlos, nos gustaría que usted cortara la cinta. Su contribución hizo posible que empezáramos la construcción más rápido. Don Carlos negó con la cabeza. No, señor alcalde, creo que ese honor le corresponde a la viuda de don Felipe y a los padres de Miguel Morales. Ellos son quienes realmente pagaron el precio más alto. Hubo un murmullo de aprobación entre la multitud. La viuda de Felipe, con lágrimas en los ojos, aceptó las tijeras junto con los padres de Miguel. Juntos, cortaron la cinta mientras el pueblo aplaudía. Después de la ceremonia, don Carlos caminó hasta la mitad del puente. Desde allí podía ver el río corriendo tranquilo abajo, ajeno al drama humano que se había desarrollado en sus orillas. ¿Te arrepientes de algo, papá?, preguntó Miguel, quien había venido a pararse junto a él. ¿Arrepentirme? Don Carlos pensó por un momento. No del accidente, si es lo que preguntas. Esa caída me salvó la vida. Pero sí me arrepiento de todos los años que pasé preocupándome por cosas que realmente no importaban, de todas las veces que no presté atención a lo que era verdaderamente importante. ¿Y qué es lo verdaderamente importante? Don Carlos miró a su hijo, luego hacia donde estaban Rosa y los nietos esperándolos. Este momento en estar aquí contigo, la familia, las conexiones que hacemos, las vidas que tocamos. Aprendí que las bendiciones no siempre vienen envueltas
en papel bonito. A veces llegan disfrazadas de accidentes, de pérdidas, de momentos que nos hacen maldecir al cielo. Miguel abrazó a su padre. ¿Sabes, papá? Decidí dejar la ferretería. Quiero trabajar contigo en el campo. Me di cuenta este año que eso es lo que realmente me hace feliz. Don Carlos sintió que su corazón se llenaba de alegría. Otro regalo inesperado de aquel día terrible. Me encantaría eso. Hijo, me encantaría. Mientras caminaban de regreso hacia la familia, don Carlos se dio cuenta de que cojeaba ligeramente un pequeño recordatorio permanente de aquel día. Pero ya no lo veía como una imperfección. Era su medalla de honor, su recordatorio diario de que todo, absolutamente todo, pasa por una razón. Escena final, la familia reunida al atardecer. Don Carlos monta a Moro, quien ha envejecido junto a él, cabalgan lentamente hacia casa, mientras el sol se pone esa noche. Don Carlos escribió en su diario una sola frase, las palabras que ahora guiaban su vida a veces. Las caídas más dolorosas son las que nos salvan de caer en el abismo.